Gracias a nuestro querido Juan Sánchez por esta información de los espectáculos. Momento de ir al otro lado del estudio con Nidia. Muchísimas gracias, Fátima. En Minutos por la Transparencia doy la bienvenida a María Hilda Segovia, comisionada presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, quien nos platicará del incremento precisamente en la solicitud en materia de datos personales. Comisionada, muy buenos días. Bienvenida. Hola Nidia, muchas gracias, muy buenos días. Gracias a CIPSE Noticias más temprano por el espacio, como siempre, aquí en Minutos por la Transparencia para hablar del acceso a la información pública, de la transparencia y hoy particularmente del tema de datos personales. Comentábamos fuera del aire antes de iniciar esta entrevista. Muchas de las personas desconocemos de los derechos que tenemos precisamente sobre nuestros datos personales. Existe una asociación, un organismo que está vigilando que nuestros datos personales no sean violentados. Sí, así es. Está el órgano garante, que es el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales. Y es que sí, efectivamente se ha registrado un incremento del más del 300% si lo comparamos con el ejercicio 2020. Y quiero darte los números. En el 2020 únicamente ingresaron a la Plataforma Nacional de Transparencia en el estado de Yucatán 167 solicitudes. Para este año tenemos casi 800 solicitudes en materia de datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que está permeando poco a poco, paso a pasito, la cultura de la protección de los datos personales. Tenemos dos temas en el instituto. Uno, que es el de promover la cultura de la transparencia, pero también promovemos la cultura de la protección de datos personales. Y como bien has dicho, platicábamos hace un momento, no tenemos esa cultura de proteger nuestros datos personales. En Minutos por la Transparencia de la semana pasada hablaban precisamente de la importancia de protegerlos, pero también de saber que es un derecho nuestro, que se garanticen los famosos derechos ARCOP. ¿Cuáles son? Accesibilidad, rectificación, cancelación, oposición o el más actual, que es el de portabilidad de los datos personales. Instituciones que transfieren nuestros datos personales a otras instituciones o a otras empresas. Tenemos el derecho de que sean debidamente protegidos nuestros datos personales. Sí ha habido este incremento, lo cual pues nos congratula en el instituto. Sin embargo, estamos conscientes de que tenemos que fortalecer todavía más esto, y en un sector de la población que es un poquito más vulnerable, que son los adolescentes y jóvenes. También luego el tema de las redes sociales, las aplicaciones que se descargan y que a veces las instituciones cumplen con el aviso de privacidad, pero nosotros le damos el clic No o leemos. firmamos, no leemos, y entonces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos autorizando en ese documento. Es muy importante el aviso de privacidad y leerlo. Tenemos una campaña que dice: sin aviso no hay permiso. Es decir, si no me enseñan el aviso de privacidad, no debo autorizar la utilización de mis datos personales. Comentábamos que las generaciones, las más actuales, pueden entrar a cualquier aplicación, a cualquier página, les piden los datos, lo llenan, le dan sí, acepto, y, y es más común en todas las páginas, y los datos están en internet por todos lados, y eso también representa un peligro. Así es, definitivamente, precisamente por eso es un derecho humano que se cuida, el de la protección de los datos personales, porque hablamos de nosotros, damos información nuestra, y hay datos personales sensibles también, como son, por ejemplo, si perteneces a un grupo indígena, si perteneces a un grupo particular, la religión. Son datos sensibles que nosotros damos y que mostramos a veces sin este aviso de privacidad. Entonces es muy importante que sigamos fortaleciendo esta cultura de la protección de los datos personales. En el instituto seguiremos reforzando, redoblando esfuerzos para lograr que se vaya permeando cada vez más esta cultura en los estudiantes, en los adultos mayores, en general en toda la sociedad. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros datos. Así como las instituciones tienen la obligación de cuidarlo, nosotros también tenemos la responsabilidad de ver que las instituciones cumplan con esta protección de nuestros datos personales. Nos comentaba que en este año que está finalizando se incrementó la solicitud de, de los datos personales, rectificación, cancelación, etcétera. ¿A qué cree que se deba que haya incrementado?
a la difusión que le estamos dando desde el instituto, a la conciencia también que estamos generando entre los sujetos obligados de esta obligación que tienen de proteger, de que cada vez que yo consulte datos en alguna credencial del lector, en algún documento que me dan, tengo la responsabilidad como institución de garantizar la protección de esos datos, pero también el trabajo que viene haciendo el INAIP Yucatán en las escuelas. Déjame contarte que ahorita estamos cerrando el año con un programa en el Colegio de Bachilleres, donde atendimos alrededor de 8,000 estudiantes hablando de estos temas, del acceso a la información pública y la protección de datos personales. Que comentábamos que este sector es como el más vulnerable porque ellos ingresan a muchas páginas y muchas aplicaciones y andan regando su información por todos lados. Así es, exactamente. Entonces, tenemos que estar ahí con ellos. Tenemos claro en el INAIP Yucatán que tenemos que estar con la ciudadanía por el tema del acceso a la información pública, pero también por este tema de la protección de datos personales. Entonces, sin duda, estos esfuerzos del instituto para estar entre la ciudadanía trae buenos resultados, como es el que el día de hoy presentamos, ¿no? Este incremento en las solicitudes, en este interés de la ciudadanía de proteger sus datos personales. También en el tema de recursos de revisión, tuvimos una reducción. ¿Y qué quiere decir esto? Reducimos un 54% los recursos de revisión comparados con el año pasado, a casi mismo número de solicitudes de acceso. El año pasado tuvimos 15,000, un poquito más de 15,000, y este año estamos rayando ya casi las 14,000 solicitudes. El año pasado recibimos 1,700 recursos de revisión. Para 2021 estamos cerrando ya casi el año con 925 recursos de revisión. ¿Qué quiere decir esto? Que reduce el número de recursos de revisión que interponen los ciudadanos. ¿Y en qué se traduce? En que los sujetos obligados están atendiendo las solicitudes y el ciudadano ya no requiere llegar hasta el órgano garante para decirle no me entregaron información, me la entregaron incompleta o simplemente no me atendieron la solicitud. Reducimos número de recursos de revisión y eso también es muy alentador, pues quiere decir que los sujetos obligados cada vez están más especializados y profesionalizados para dar debida atención al derecho de acceso a la información pública de las yucatecas y los yucatecos. Comisionada, si alguno de nosotros quisiera ejercer el derecho sobre nuestros datos personales, a lo mejor una cancelación, una rectificación o simplemente revisar qué está sucediendo con los datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar? Sí, es ir ya sea ante el sujeto obligado para hacer la solicitud correspondiente o en la Plataforma Nacional de Transparencia, como se hace una solicitud de acceso a la información, también se hace esta solicitud. Lo único que varía es que al tratarse de datos personales, el ciudadano sí tiene que identificarse. En solicitudes de acceso a la información no es necesario, pero en el tema de datos, precisamente por la protección, uno de los requisitos es que quien haga la solicitud tenga que identificarse ante el sujeto obligado para que pueda proceder cualquiera de estos derechos ARCOP. Comisionada, pues muy amable por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues únicamente agradecer a CIPSE Noticias Más Temprano estos espacios que nos han dado durante todo este 2021. Muchísimas gracias por la apertura y a cada uno de los seguidores de CIPSE Noticias, gracias por seguirnos. No dejemos de preguntar, no dejemos de cuestionar el actuar de nuestras autoridades, pues tenemos este derecho como un derecho humano. Muchísimas felicidades en estas fiestas. Muchas gracias. Felicidades, feliz Navidad. Muchísimas Igualmente. Gracias por estar con nosotros y por supuesto esperemos que el siguiente año también nos acompañe. Claro que sí, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Ahora vamos a un corte comercial. No le cambie, ya regresamos.